Asil. El glifo muestra una vista de perfil de la cabeza de una persona, mirando hacia la derecha del observador. El cabello está formado por numerosos círculos diminutos. Estos sugieren liendres. Asil y con el reverencial se lee Asilsin. Aunque el nombre pueda resultar desagradable para la sensibilidad moderna, posiblemente se refería más bien a alguien pequeño, como una liendre. No tenemos otros glifos con los que compararlo, salvo nombres de insectos. Aunque algunos nombres que involucraban insectos puedan sonar desagradables hoy, en la cosmovisión náhuatl no tenían necesariamente esa carga negativa. En la cultura náhuatl, el escarabajo, conocido como mayatl en náhuatl, tiene varios significados y representaciones. Es un símbolo de transformación y renacimiento, asociado a la tierra y a la fertilidad. También se le relaciona con la muerte y el inframundo, Mictlán, donde se le menciona en algunos relatos como parte de la dieta de los muertos, aunque este simbolismo varía según la fuente. En la cultura maya, el maquech, escarabajo, está asociado a leyendas de amor eterno. También en las lenguas europeas existen nombres cuyo significado literal o etimológico puede parecer extraño, vulgar o incómodo hoy. Ejemplos. Claudia, Claudio, del latín claudus, que significa cojo o lisiado. Cecilia, del latín caecus, ciego. Calvino, Calvin derivado de calvus, calvo. Mallory, nombre de origen francés antiguo que significa, malheur, desafortunado o infeliz. Kennedy, de origen gaélico, significa cabeza fea o deforme. A pesar de su origen, muchos de estos nombres no cargan con su significado literal en la actualidad, lo que nos recuerda que el lenguaje cambia, y los nombres, aunque tengan raíces negativas, pueden adquirir prestigio o neutralidad con el tiempo.